el foro general. Su servidor, Juan Isidoro Luna, tengo el honor y la responsabilidad de ser el presidente del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy le damos más cordial bienvenida a este evento que vamos a tener el día de hoy sobre protección de datos personales y responsabilidad de las empresas a cargo del maestro Carlos Osoria, quien en unos momentos más, Miguel Valdés, nuestro secretario de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo León, va a hacer el favor de presentar y moderar. Estamos muy contentos de tener a Carlos aquí con nosotros, un tema de su interés, muy actual, que seguramente con él hace unos momentos decía él que seguramente nos va a sacar más preguntas que respuestas, pero bueno, de eso se tratan estos ejercicios, estos foros, de entre todos tratar de discutir y ampliar los conceptos sobre estas materias. Platicamos que estamos retomando prácticamente la actividad en nuestro capítulo. Hemos tenido algunos inconvenientes, como todos, con el tema de la energía eléctrica y demás, pero estando ya todo regularizado, bueno, pues empezamos de cuenta el día de hoy. Tenemos muchos planes para este año. Les pedimos por favor nos sigan acompañando en todos nuestros eventos, diplomados, seminarios que tenemos programados. Vamos a estar informando. Como saben, por favor síganos en nuestras redes sociales, donde estarán muy al tanto de todo lo que estamos haciendo y programando. Tenemos Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, tenemos Instagram y también, por supuesto, un canal de YouTube donde todos estos eventos, o la gran mayoría de ellos, procedemos a grabarlos y luego los subimos a ese canal para que donde puedan ser consultados y revisados con prioridad. Sin más, le cedo el micrófono a Miguel Valdés, que nos hará el favor de presentar a Carlos, y se quedan aquí en la Barra Mexicana Capítulo Nuevo León, que es su casa. Hola Juan, muchísimas gracias por las palabras de bienvenida. Bienvenido Carlos. Pues nada más te quito unos segundos para presentarte. Voy a dar una muy breve semblanza de todo lo que es la trayectoria, tanto académica como profesional de Carlos. Carlos Alberto Osoria Polo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestro en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid, en donde además fue becario de la Fundación Carolina al ser considerado como uno de los profesionistas más destacados de Iberoamérica. Ha colaborado profesionalmente como consultor y experto independiente para diversas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, destacando su colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. A nivel nacional, ha sido asesor y consultor en diversas organizaciones, como el Honorable Congreso de la Unión, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y la organización Propuesta Cívica. En el sector privado, Carlos se destaca como socio fundador de la consultoría Humanus DH, firma especializada en derechos humanos, inclusión, igualdad y no discriminación. Es catedrático de la Maestría de Derechos Humanos ofrecida por la Universidad Autónoma de Nuevo León y docente de Derecho Internacional en la Universidad de Regiomontana, en donde además es experto integrante del Consejo Consultivo de la Clínica de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Carlos. Es tu casa. Habíamos platicado, la conferencia durará 40-45 minutos. Cualquier pregunta que tengan nos la pueden hacer a través del chat y con todo gusto lo leeremos. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la presentación, por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo tema. Y ya mencionábamos antes de empezar con el evento, mencionábamos que el tema que vamos a abordar el día de hoy, que es el de protección de datos personales y responsabilidades de las empresas
desde una visión del derecho internacional de los derechos humanos. Es un tema realmente novedoso por algunos aspectos. Si bien es cierto, el tema de la vida privada y la protección de datos personales es un tema que desde la visión jurídica ya se ha venido desarrollando desde hace varios años, tan es así que los tratados internacionales contemplan desde un inicio, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la década de los 40, desde el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la década de los 60, contemplan ya la protección de la vida privada, ¿no? Y nos hablan y nos ponen sobre la mesa algunas características específicas que deberíamos de tomar en cuenta sobre la protección de la vida privada, sobre la privacidad, sobre sus garantías, ¿no? No obstante, lo cierto también es que vivimos en un tema, vivimos en un contexto actualmente complejo, ¿no? Complejo en muchos sentidos. Estamos actualmente en medio todavía de una pandemia mundial. Esperemos que sea ya la parte final de la pandemia. Esperemos que con el tema de las vacunas y con todo lo que se ha venido avanzando en este último año, podamos decir que estamos ya llegando a una recta final de la pandemia. Lo cierto es que las opiniones expertas nos hablan de que por lo menos vamos a tener este año todavía con algunas medidas relacionadas con la pandemia, lo cual nos ha hecho, por ejemplo, usar exponencialmente el Internet, las redes sociales, las aplicaciones, los medios digitales, los medios electrónicos, etcétera. Se han convertido ya en algo de nuestra vida diaria. Les comentaba yo antes de empezar, decía que la última vez que yo estuve con ustedes en la barra fue cuando todavía las presentaciones eran presenciales, ¿no? Con público ahí y platicábamos frente a frente. Ahorita estoy yo frente a una pantalla y ustedes frente a una pantalla utilizando el Internet, ¿no? Todo esto hace que la protección de datos personales entonces ya vaya haciéndose un tema muchísimo más complejo. Y realmente la finalidad del tema que el día de hoy se va a abordar con todas y con todos ustedes es poner sobre la mesa una serie de retos importantes a los que tenemos que enfrentarnos como comunidad jurídica. La intención de esta conversación con ustedes, más que brindar respuestas concretas sobre lo que se ha dicho, es decirles qué es lo que se sigue diciendo, qué es lo que se sigue discutiendo, qué es lo que está en el debate actual, que todas y todos lo conozcamos y que nos involucremos, porque necesariamente las y los abogados y aquellas personas profesionales en todas sus áreas y en todas sus ramas tienen que estar muy conscientes de la complejidad que conlleva el tema de protección de datos personales desde una visión actual, ¿no? Para ir empezando, les voy a compartir un poco el contenido para que ustedes sepan qué es lo que vamos a ver. Bueno, vamos a ver una introducción, que por ahí ya es esto que estamos platicando. Vamos después a analizar el contenido del derecho a la vida privada, que es el derecho medular que tenemos aquí. Algunos me dirán, bueno, no es la protección de datos, no es el derecho de protección de datos. Bueno, hay que recordar que la protección de datos personales es parte de las garantías para proteger la vida privada, ¿no? Y por eso primero tendríamos que entonces entrar a un análisis general sobre los aspectos de la vida privada, ¿no? Un poco para que nosotros podamos vislumbrar todo el impacto que tiene la protección de datos en los derechos de las personas. Después pondremos sobre la mesa si las empresas tienen responsabilidades en materia de protección de datos personales desde el enfoque del derecho internacional. Aquí me gustaría poner sobre la mesa y a puntualizar desde este momento que el enfoque de la conferencia del día de hoy es sobre el derecho internacional, sobre el derecho internacional público específicamente, sobre el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué vamos a ver este enfoque? Porque la protección de datos personales, por ejemplo, con la que cuentan muchísimas empresas como Facebook, Google, Amazon, WhatsApp, etcétera, es en todo el mundo. Los servidores que albergan esa información están distribuidos en diferentes países
y pareciera que las propias legislaciones nacionales tampoco se han puesto de acuerdo en cómo debe de ser esta regulación. No obstante, los organismos regionales e internacionales en materia de protección de derechos humanos ya nos han dado ciertas bases, ciertos estándares que vale la pena que pongamos sobre la mesa para poder idear las acciones necesarias para la protección de los datos personales en posesión de estas empresas. Vamos a poner algunos casos para reflexionar, vamos a mencionarlos, vamos a ver qué nos trae el poder hablar sobre el contexto actual, y con base en eso vamos a llegar a una serie de conclusiones en donde yo hago en este momento una serie de propuestas que podemos tomar en cuenta, pero que no son limitativas, sino que más bien son una serie de propuestas base para que la comunidad jurídica siga en el debate de las ideas, en la construcción de argumentos en favor de la protección de datos personales. Muy bien, si tienen preguntas, pueden ir escribiéndolas en el chat y ya las iremos respondiendo ya en una parte final de la conferencia del día de hoy para poder responder lo que ustedes consideren. Bueno, les decía yo esto como algo para que lo tengamos en mente, ¿no? La tecnología avanza aceleradamente y parece, y esto quiero que lo veamos desde una visión muy crítica a nuestra profesión, parece que el avance de la tecnología ha dejado atrás el avance del derecho. Parece que la tecnología avanza a pasos agigantados y que el derecho todavía no la alcanza, ¿no? Y nos ha puesto sobre la mesa una serie de problemas, una serie de cuestiones que indudablemente se tienen que ver también desde una perspectiva jurídica, y que pareciera que todavía no se le ha dado la importancia debida, porque cuando circunstancias relacionadas con estos temas pasan, lo que pareciera es que más está apagando el fuego de un evento que haber establecido normas anteriores que pudieran prevenir ciertos riesgos, ¿no? Entonces es importante identificar problemas y hacer propuestas, ¿no?, al respecto. Como les decía hace un momento, la protección a la privacidad es parte de un derecho fundamental de nuestro contexto, definitivamente. Vivimos en la actualidad en donde utilizamos todos los días aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Google, Amazon, etcétera. Y estas aplicaciones forman parte de empresas que concentran información personal de millones de personas diariamente. Y aquí hay un gran tema. Muchas veces no sabemos qué se está haciendo con esa información. Hay un montón de aspectos que todavía no hemos logrado dimensionar y que, como les decía, la regulación ha ido todavía muy despacio al respecto. Y no quiero con esto que se entienda una necesidad de sobreregulación, porque luego eso también podría caer en la vulneración de otros derechos como el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, por ahí no es un tema sencillo, es un tema que desde un punto de vista técnico-jurídico tiene muchas aristas que deben de interpretarse concretamente. Deben de interpretarse concretamente a la luz de estándares, a la luz de sentencias, a la luz de los avances jurisprudenciales y normativos que tenemos y que todavía no hay, pues también hay que por ahí poner en marcha la creatividad jurídica para generar estrategias y herramientas que nos puedan servir para tener un contexto en donde la protección de datos personales en posesión de estos particulares y de todos los particulares pues sea una realidad. Muy bien, entonces los recientes debates y escándalos, porque pues han sido también escándalos, más adelante hablaremos del tema de las normas de privacidad o de las políticas de privacidad de WhatsApp, por ejemplo, que hace algunas semanas estuvieron mucho en medios de comunicación, todos preguntándose sobre la forma en la que WhatsApp iba a triangular información de otras aplicaciones,
que si eran datos, que si eran metadatos, que si me voy a Telegram, que si me voy a Signal, etcétera, ¿no? También el caso de Cambridge Analytica y Facebook, en donde fue un tema que suscitó inclusive una resolución por ahí de una autoridad estadounidense condenatoria para Facebook. Bueno, esto lo vamos a analizar. Esto nos pone sobre la mesa algo, ¿no? Nos queda claro por una parte que a nivel interno, es decir, al interior de los países, las empresas tienen obligaciones jurídicas. Eso creo que no hay duda, ¿no? Y cada país ha reglamentado específicamente las obligaciones que debe de tener o no una empresa. No obstante, desde la visión del derecho internacional, ustedes deben de recordar, y aquí hago un pequeño paréntesis únicamente para que esto quede claro. Los sujetos clásicos del derecho internacional público son los estados, los países. Y el derecho internacional público regula entonces las relaciones entre los países, desde la visión de la soberanía, etcétera, ¿no? Y luego ya ahí podemos meternos como con un tema más teórico, ya vamos a analizar la soberanía desde Hobbes, Rousseau, Vattel, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso no viene al caso en este momento, únicamente decir que existe el derecho internacional público que regula la actuación de los estados y de los organismos internacionales, eso nos queda claro, ¿no? Los dos sujetos principales de la soberanía son los estados y los organismos internacionales. Luego tenemos una rama del derecho internacional público que es el derecho internacional de los derechos humanos, que es esa rama del derecho internacional público que se ocupa de la protección de los derechos de todas las personas y que genera entonces obligaciones concretas para los estados en materia de derechos humanos. Y así ha sido siempre, es decir, el derecho internacional público genera obligaciones para los estados, para los entes públicos. Sí son personas morales, pero son personas morales o personas jurídicas públicas, ¿no? Visto de esta manera, el derecho internacional no genera, eso es parte del debate actual, es parte de lo que les digo que está en un constante desarrollo y que se va a responder en algunos años ya de manera más concreta, pero la gran pregunta es, ¿las empresas deben de tener obligaciones respecto del derecho internacional público? Las empresas no son países, las empresas no son organismos internacionales, las empresas son personas jurídicas con intereses particulares. Y algunos decían, algunos académicos, teóricos decían, oye, pues es que las empresas tienen un alto impacto en la vida de las personas, ¿no? Por su poder, etcétera, empresas transnacionales. Podemos imaginarnos, ¿no? Todo el impacto que tienen las empresas en la actualidad. No obstante, habría que recordar que las empresas no son parte de estos sujetos clásicos del derecho internacional público. Entonces, por ahí habría un primer debate, ¿no? Las empresas tienen o no obligaciones a la luz del derecho internacional público, es decir, se pueden generar obligaciones para las empresas desde los organismos internacionales, pues por ahí, eso sí lo vamos a intentar resolver el día de hoy y qué es lo que se está haciendo y hacia dónde va. Les pido una disculpa porque creo que hay hasta música de fondo, por ahí ya saben que esto pasa con las conferencias de este tipo, ¿no? Muy bien. Primero, habría que identificar, como les decía, el concepto de vida privada. Porque la vida privada es básicamente lo que se protege con la garantía de la protección de datos personales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue ratificado por México desde 1981, es decir, este pacto que les estoy mencionando aquí es obligatorio para nuestro país, de acuerdo con nuestra Constitución y de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Los postulados del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son obligatorios para México desde 1981 y con la reforma constitucional del año 2011
los tratados internacionales vienen a quedar en un marco jerárquico a la par de la Constitución, únicamente regulados por principios de interpretación como el principio pro persona, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a decir a continuación, y los tratados, este tratado en particular y el siguiente, que es sobre la Convención Americana de Derechos Humanos, son obligatorios para nuestro país. El que no es obligatorio y que también se los voy a mencionar es el que es de Europa, y eso pues es lógico porque ese es aplicable únicamente al continente europeo. Pero nos da una luz sobre cómo se debe de regular la protección de la vida privada. Primero, se establece una protección legal, es decir, todas las personas deben de tener una protección legal en contra de injerencias o ataques a su vida privada, a su familia, a su domicilio o a su correspondencia. Tampoco deben de ser objeto de ataques ilegales, ni en su honra, ni en su reputación. Y aquí los estándares internacionales nos han hablado mucho sobre este derecho, nos han sacado cada uno de los conceptos y nos los han explicado, ¿no? Nos han explicado qué debemos de entender por injerencias arbitrarias, qué debemos de entender por protección de la ley, nos han hablado que debemos de entender por la protección del domicilio, por ejemplo, la correspondencia. Ya, por ejemplo, por correspondencia, tal vez en 1966, cuando se crea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues hablaba de correspondencia postal, ¿no? Ahora en la actualidad, pues cuando hablamos de correspondencia, ya no nada más estamos refiriéndonos a la correspondencia postal que tiene su protección, sino también a la correspondencia, por ejemplo, electrónica, a los correos electrónicos, a los mensajes también de texto, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de domicilio, los propios estándares internacionales nos han hablado que no se refiere necesariamente a un lugar específicamente, una casa en un suburbio, etcétera, sino que es en donde la persona hace su vida, y esto podría ser inclusive en una minivan que viaja por todo el mundo, o etcétera, ¿no? Por ahí los estándares internacionales han sido amplios al respecto. No tenemos tiempo para abordar a profundidad todos los detalles, pero por ahí para que ustedes lo vayan sabiendo, y yo, si ustedes al final les dejo mis datos, si quieren más información al respecto, porque esta es una conferencia pues corta, es un tema amplio, si quieren más información al respecto, yo con mucho gusto se las hago llegar. Entonces, bueno, les decía yo, eso es en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es un tratado internacional. ¿Qué quiere decir que es un tratado internacional? Quiere decir que es obligatorio para los países que lo han ratificado. Por ahí es un tema de derecho internacional público. Un tratado internacional es obligatorio para el país que lo ratifica, ¿no? Para que recuerden un poco de sus clases de derecho internacional público. Un tratado internacional es obligatorio únicamente para el país que lo ratifica. Como paréntesis, les dejo que nuestro país, que México, ha ratificado más de 200 tratados en materia de derechos humanos. Entonces, por ahí, todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que ustedes puedan imaginarse, la mayoría México los ha ratificado, lo que quiere decir que son obligatorios para nuestras autoridades. A nivel regional también tenemos un alcance del derecho a la vida privada en el sistema europeo y en el sistema interamericano de derechos humanos. SIDH quiere decir Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es el sistema regional de protección de derechos humanos que aplica en el continente. Primero empezaríamos un poco mencionando que en el sistema europeo se establece la protección a la vida privada en dos momentos. Primero, en la protección de la vida privada de las partes en un procedimiento, por ejemplo, y segundo, en el derecho al respeto a la vida privada y familiar, parecido a lo que nos dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, reconoce el respeto primero a la dignidad y a la honra. Y ahí sí que, bueno, nos dice entonces el sistema interamericano que el bien jurídico tutelado es la dignidad de la persona y la honra, ¿no? Al que toda persona tiene derecho, y en segundo lugar establece que nadie puede ser objeto de injerencias, otra vez, arbitrarias o abusivas en su vida privada, ni de su familia, ni de su domicilio, ni en su correspondencia.
así como tampoco de ataques ilegales en su honra o reputación. Y en tercer lugar, establece la protección de la ley al respecto. Es decir, primero, el sistema interamericano nos pone 3 aspectos importantes: respeto de la dignidad, protección contra injerencias arbitrarias e ilegales y la protección de la ley. Por ahí nos vamos dando cuenta que todos más o menos nos van mostrando lo mismo, ¿no? Ahora, aquí yo se los tengo muy resumido, ¿no? De lo que dice el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, el de Naciones Unidas, de lo que dice el Sistema Regional del continente americano, el Sistema Interamericano, y de lo que dice el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, encontramos estos aspectos comunes. Primero, la vida privada implica un respeto de la misma. Y en la vida privada ¿cuál es el alcance de la vida privada? Es la vida familiar, el domicilio, la correspondencia. El derecho a la vida privada está relacionado con el reconocimiento a la dignidad, a la honra y a la reputación. Y se establecen 2 garantías básicamente: la protección contra injerencias arbitrarias, la protección de datos personales, y la protección contra injerencias ilegales. Además nos dice, las injerencias, cuando sucedan, deben de ser necesarias, legales y proporcionales. Y también ahí nos encontramos ya con una serie de estándares muy claros. Es decir, en qué momento las injerencias pueden ser necesarias, legales y proporcionales. Y por ahí el sistema interamericano, Naciones Unidas y el sistema europeo han definido cada uno de estos aspectos: qué se entiende por necesarias, qué se entiende por legales y qué se entiende por proporcionales. Entonces, no crean que, por ejemplo, cuando yo les hablo de estos aspectos para la interpretación de las injerencias, estamos hablando de algo vacío, más bien es algo que ya está muy desarrollado y que tenemos que entenderlo de esa manera. ¿Por qué? Porque luego yo sí me encuentro muchas veces a personas que van y hablan y intentan argumentar con base en estándares internacionales, pero no lo hacen correctamente porque no están tomando, pues como diríamos coloquialmente, toda la fotografía, ¿no? No están viendo toda la imagen, se están agarrando unos párrafos de un tratado internacional sin tomar en cuenta las interpretaciones que ha habido. Recuerden que en derecho internacional también hay que poner atención a las fuentes del derecho internacional, y una de las fuentes del derecho internacional es la jurisprudencia, lo que nos han dicho los organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o los mecanismos especiales de los relatores de Naciones Unidas, o el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, o inclusive lo que nos ha dicho Comisión Interamericana, Corte Interamericana. Es decir, hay un montón de cosas que ya se han dicho y que tenemos que usarlas nosotros para nutrir el contenido de estos artículos. Por ahí luego nos encontramos entonces que algunas personas pues se bajan lo que dice el articulado de un tratado y no lo interpretan correctamente, ¿no? Bueno, pero ese ya es como también un área de oportunidad que tal vez viene desde la educación universitaria, ¿no? Antes de continuar, sí me gustaría que, tomando en cuenta la observación general 16 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, definiéramos lo que se entiende por injerencias arbitrarias e injerencias ilegales. ¿Por qué? Porque, como ustedes se han dado cuenta, la protección va encaminada a proteger el derecho a la vida privada con todo su contenido sobre estas 2 acciones en particular, ¿no? Primero, el término ilegales. Su nombre es, más o menos, pues no lo deja claro, ¿no? Significa que no puede producirse una injerencia salvo que esté prevista en la ley. Si la ley no lo prevé, por ahí ya nos encontramos con un primer aspecto, ¿no? La injerencia, entonces, autorizada por los estados, solo puede tener en virtud de una ley, y esta ley, a su vez, debe de tener propósitos, objetivos claros, ¿no? En relación con los estándares internacionales. Pero luego aquí, tal vez ustedes se podrían preguntar, oye, a ver, ¿qué pasa
si la injerencia es desproporcionada? ¿Qué pasa si la injerencia es injustificada, pero está en la ley? Que ahorita, que también parte de lo que vamos a hablar ya casi al final, es específicamente una serie de propuestas legislativas presentadas por un senador de Morena, Ricardo Monreal, que la forma en la que buscan regular el tema de la vida privada en las redes sociales, pues más bien podría ser desproporcional, ¿no? Entonces, el hecho de que esté en la ley no es suficiente, ¿no? Por eso no nada más hablamos de que sean ilegales, porque puede ser que la restricción esté en la ley. Y dice, oye, pues ahí lo que dice el estándar es que sea legal. Sí, pero también dice que no sea arbitrario, que la injerencia no sea arbitraria. Y entonces, por injerencia arbitraria, podemos, por ejemplo, entender también aquellas injerencias que están ya en la legislación, es decir, pueden existir injerencias legales que sean arbitrarias. ¿Cuándo son arbitrarias las injerencias, aunque sean legales? Bueno, cuando estén en contra de los propósitos de los tratados internacionales, cuando no sean razonables, cuando no sean proporcionales, cuando no sean objetivas. En esos casos en particular, una restricción, aunque sea legal, puede ser arbitraria y por lo tanto contraria al derecho internacional. Y aquí recuerden que yo estoy hablando de lo siguiente, yo estoy hablando de las restricciones legales al interior de los países. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales imponen obligaciones a los países, imponen obligaciones locales, ¿no? Por ahí, si seguimos leyendo el tema de la arbitrariedad, vamos a encontrarnos también con el concepto de la arbitrariedad en algunos supuestos en donde, aunque, por ejemplo, se hace una, vamos a suponer que la ley sí establece que por motivos de seguridad pública, siempre que esté ordenado por un juez, se pueden revisar la correspondencia de ciertas personas, ¿no? Y ciertas personas cuando estén relacionadas, etcétera. Se hace todo ahí un análisis normativo para que sea proporcional, etcétera. Pero vamos a suponer que la autoridad hace la revisión sin la orden del juez. La ley dice específicamente que debe de haber una orden del juez o de la jueza. Vamos a suponer que la autoridad lo hace sin la orden del juez. Bueno, ahí en ese caso también estaríamos frente a una injerencia arbitraria, que si bien está regulada por la ley, si existe en la legislación, se hizo sin seguir el procedimiento establecido en la propia ley. Muy bien. Este texto que ustedes ven aquí únicamente es para mencionarles que, bueno, todos los derechos humanos, todos, pueden tener límites. Hay algunos que no se limitan, pero son más bien prohibiciones, ¿no? Como la prohibición de la tortura, la prohibición de la trata de personas, la prohibición de la discriminación, etc. No obstante, cuando hablamos de derechos, incluso el derecho a la vida, tiene limitaciones. No hay derechos absolutos, ¿no? ¿Por qué? Porque los derechos tienen que vivir en armonía entre sí. No puedes sobreponer un derecho sobre otro lacerando los derechos, ¿no? Por eso en la teoría de los derechos humanos, cuando hablamos de un derecho, decimos que el derecho tiene en esencia el mismo valor que otro, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de libertad de expresión, en la teoría de los derechos humanos, la libertad de expresión tiene el mismo derecho, tiene el mismo valor, jerárquicamente hablando, que el derecho, por ejemplo, a la cultura, que el derecho a la vida privada, que el derecho a la vida en sí misma. Entonces, por ahí algunos nos hablan de esto y obviamente dicen, no, pues eso es imposible en la práctica. Claro, en la práctica, bueno, ya viene otra cosa, que es la ponderación de derechos, y en un caso concreto se hace una ponderación de derechos específica, ¿no? Por ejemplo, nosotros decir en cierto aspecto, en cierto caso, una persona que mayor de edad, que llega a un hospital, este es un caso muy conocido, y una persona mayor de edad que llega a un hospital y que necesariamente necesita una transfusión de sangre para vivir, pero la persona por su religión no quiere que le hagan una transfusión de sangre.
Ahí en ese caso tenemos dos conflictos, tenemos dos derechos en conflicto: derecho a la vida y el derecho de creencias religiosas, ¿no? En este aspecto, lo que se debe de hacer es ponderar el derecho que sea más importante para esa persona, ¿no? Y si la persona no quiere someterse a un procedimiento médico, aun y cuando su vida depende de ello, pues habría que respetar esto. Y como les digo, esto es muy casuístico, porque si este caso lo transportamos a un niño o una niña, es decir, que el niño o la niña es el que necesita la transfusión, pero sus papás no quieren que se le hagan por el tema de la religión, ahí sí que la jurisprudencia nos ha dicho lo contrario, nos ha dicho, no, en este caso, si tienes que darle mayor importancia al derecho a la vida, porque estás hablando de un niño o de una niña que lo que tenemos que proteger es su desarrollo integral, y hay un interés superior de la infancia, etc. Por ahí entonces, esto que vemos aquí, la vida privada entonces sí puede tener limitaciones, ¿no? Pero estas limitaciones deben de ser proporcionales, justificadas y razonables, y deben de estar en sintonía, armonizadas con todos los demás derechos humanos reconocidos, tanto en la Constitución, en el caso de las leyes locales, como de los estándares internacionales que sean obligatorios o aplicables a el Estado. Entonces, pues bueno, por ahí eso es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, aquí hay otra cosa bien importante que quiero dejar muy claro sobre el tema de la vida privada. La vida privada es esencial y es fundamental, porque la tenemos que analizar desde un punto de vista amplio, ¿no? En donde también está relacionada nuestra intimidad, quiénes somos en lo más profundo de nuestra personalidad. La protección de la vida privada corresponde entonces desde un punto de vista amplio y no limitativo, es decir, hablamos de vida familiar, domicilio, correspondencia, pero realmente va mucho más allá, todo lo que tiene que ver con la intimidad de la propia persona. Por ejemplo, creencias religiosas, creencias espirituales, los gustos y pasiones personales, las preferencias políticas, la orientación sexual, la identidad de género, incluso la propia cosmovisión que se tenga de la vida. Todo esto está protegido por la vida privada, es decir, por ahí nosotros tenemos un aspecto bien sensible cuando hablamos de la protección de datos en posesión de particulares, porque si ustedes se dan cuenta, todas estas cosas que están enumeradas aquí, creencias religiosas, ya hubo una guerra mundial en donde una persona consideraba que pues los judíos eran lo peor que había habido y mandó asesinarlos, ¿no? Genocidio, el holocausto. Las preferencias políticas, ¿cuántas personas no son discriminadas todos los días en todo el mundo por sus preferencias políticas? La orientación sexual. ¿Cuántas personas no son discriminadas día a día por su orientación sexual, por la identidad de género? Los delitos de odio, de homofobia, de transfobia, son gravísimos y están a la orden del día en nuestro país y en todo el mundo. En México somos el país más peligroso para ejercer el periodismo y para proteger derechos humanos, ¿no? Todas estas cosas, estos aspectos esenciales deben de estar protegidos y deben de tener mecanismos muy claros para proteger toda esta gama, este conjunto que integra el derecho de la vida privada, ¿no? Entonces, por ahí, importante que lo tomemos en cuenta. Por ahí yo inclusive llego a la conclusión de que el derecho a la vida privada también está relacionado con mi derecho a ser diferente, ¿no? A ser quien quiera ser yo. El día de hoy, a hablar como yo considere, a vestirme como yo considere, a manifestarme con otras personas como yo considere, siempre y cuando también obviamente respete los derechos de las demás personas, ¿no? Por ahí, por eso les decía, el límite de los derechos, todos los derechos tienen límites. Entonces, definitivamente no podemos concebir un derecho a la vida privada que esté separado de la garantía de protección de datos personales. Debe de existir siempre una garantía de protección de datos personales.
Y hasta aquí, hasta este punto, pues todo parecería como muy claro, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos a las empresas responsables al respecto? Las empresas tienen responsabilidades ante el derecho internacional público. Eso es lo que yo les planteaba hace un rato, ¿no? Justo les ponía hace rato esto sobre la mesa. La lucha por los derechos humanos se concentró siempre en las responsabilidades de los estados, de los países, de los gobiernos, de quien estaba al frente del poder, del monarca, del presidente, etc. No obstante, ha avanzado el tiempo y ya no estamos en el mismo contexto, ¿no? Ahora las empresas tienen un poder importante sobre la vida de las demás personas. Lo vemos en la actualidad, ¿no? Ya no podemos asegurar, desde mi punto de vista, que el Estado es el ente más poderoso que existe en nuestra sociedad contemporánea, porque tenemos otro ente o otros entes como las empresas transnacionales. Obviamente hablo de las empresas grandes, transnacionales, ¿no? Que tienen un impacto grande, desde los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras hasta cuestiones medioambientales o cuestiones como las que vemos de protección de la vida privada por el tema de redes sociales, etcétera. Los debates jurídicos entonces van en torno a esto, si se deben establecer límites o no al poder de los entes privados. Incluso algunos académicos como Klaus Tiedemann, un alemán, nos habla de esto. Él lo ve desde un punto de vista inclusive penal, ¿no? Y esto también es un tema de mucho debate, porque las empresas deben de tener responsabilidad penal. Ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema además de mucho debate. Si las empresas o las personas jurídicas deben de tener responsabilidad penal. Y ojo, no estoy hablando de los socios, estoy hablando de la empresa propiamente. Si la empresa tiene responsabilidad penal. Bueno, Tiedemann habla sobre esto, ¿no? Y hace por ahí un tema y dice que las empresas deben de ser jurídicamente responsables por sus actos contra terceros porque la empresa tiene una posición de garante. Ahí Tiedemann pone sobre la mesa el tema de que las empresas también tienen una posición de garante, así como los estados tienen una posición de garante en temas de derechos humanos. Lo vemos en la actualidad. El tema de las empresas en las vacunas, ¿no? Las empresas, los laboratorios que han creado las vacunas en contra del COVID-19, del SARS-CoV-2, han tenido la capacidad de negociar al tú a tú con los países, ¿no? Y esto nos habla de que las empresas de este Forge pues tienen una posición de garante. En este caso la vemos clarísima, ¿no? En temas de salud ante una pandemia. Bueno, por ahí entonces los académicos y académicas que nos hablan de esto nos dicen, oye, sí, pero espérate, claro que deben de tener porque las empresas pues tienen una posición de garante, ya no son cualquier persona jurídica. Y bueno, habría que recordar, y esto nada más para que lo tengamos como en la mente, que pues primero hubo un esfuerzo, ya ha habido esfuerzos internacionales para regularlo desde el derecho internacional de los derechos humanos, y ahí se va respondiendo la primera pregunta que les hacía. Ya ha habido esfuerzos internacionales al respecto, como cuáles, como las normas sobre empresas transnacionales y otras empresas comerciales. No obstante, esta no tuvo mucho éxito, no le hicieron mucho caso los gobiernos, porque aquí recuerden ustedes que esto todavía sigue siendo, o sea, el derecho internacional se crea desde los estados, ¿no? Que son los sujetos del derecho internacional, los estados y los organismos internacionales. Pero bueno, los organismos internacionales, ¿por quiénes están integrados? Por estados, ¿no? Y bueno, después, en 2005, Naciones Unidas creó la figura del representante para las cuestiones de derechos humanos y empresas transnacionales, que fue John Ruggie. John Ruggie en 2011 lanza este documento desde el seno de las Naciones Unidas que se llama Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Esto sí ténganlo bien claro, porque este es el primer esfuerzo internacional claro para poner sobre la mesa que las empresas transnacionales deben de proteger, de respetar derechos humanos. Claro que, bueno, por ahí hay un tema importante en donde cómo lo haces efectivo. Si ustedes recuerdan, si recuerdan algunas cuestiones de derecho internacional público, este es un
conjunto de principios. Es decir, no son obligatorios, son orientadores. No se pueden hacer jurídicamente vinculantes, no son obligatorios, son orientadores. No es un tratado internacional, que el tratado internacional sí puede ser obligatorio, vinculante, los principios no lo son, es una diferencia del derecho internacional público sobre estos dos tipos de documentos. Entonces, sí es un primer avance importante, pero tampoco es que tengamos ya una respuesta clara, porque esto no es obligatorio para nadie, es más bien orientador. Aunque la Corte Interamericana ha reconocido estos principios de Ruggie en sus sentencias, pues siguen siendo no vinculantes. Las actuales obligaciones de los estados vienen en los principios de Ruggie y se establece respetar, proteger y cumplir con los derechos y las libertades fundamentales. Otra cosa que se establece en los principios de Ruggie es que, como son órganos especializados de la sociedad, deben de cumplir con todas las leyes aplicables, respetando los derechos y actuando de manera diligente. Y deben de reparar cuando las empresas dañen los derechos de otra persona. Deben de tener un tema de reparación, ya sea judiciales, pero Naciones Unidas hace un énfasis en los mecanismos extrajudiciales, que muchas veces un mecanismo extrajudicial es más idóneo para reparar a una víctima porque es más rápido y no te enfrentas a un proceso largo, ¿no? Bueno, esto pues es lo que les acabo de mencionar. Esto también se los acabo de mencionar, y bueno, llegamos a algunos casos ya casi para concluir sobre reflexión, ¿no? Facebook y Cambridge Analytica. En 2019, la Federal Trade Commission en Estados Unidos multó a Facebook con $5,000 millones por haber violado la privacidad de sus usuarios y ceder sus datos sin un consentimiento previo a la empresa Cambridge Analytica. Algunos dicen que la multa, aunque pues para una persona normal, diría, bueno, 5 billones de dólares es mucho, para Facebook no fue tanto. Eso dicen algunos, que inclusive Facebook tenía contemplado ya, o sea, tenía presupuestada esta multa, ¿no? Lo interesante de aquí fue que la Federal Trade Commission en Estados Unidos además obligó a Facebook a que estableciera ciertas cuestiones más adelante en el tema de protección de datos, ¿no? Entonces, no nada más fue te pongo una multa, sino que también te obligó a que implementes ciertas acciones para que esto no pase de nuevo, que eso está bien. Luego tenemos el tema de la publicidad de WhatsApp. Aquí esto es lo que el WhatsApp publica, ¿no? Y dice y nos hace entender que no nos van a estar ni espiando nuestras conversaciones, ni oyendo nuestras llamadas, que eso es lo que nos dice Facebook, que no es lo que nos dice WhatsApp, perdón. No obstante, ustedes saben que hubo un tema interesante de debate hace algunas semanas, todos cambiándose a Telegram por el tema de que WhatsApp iba a cruzar información con Facebook. Luego WhatsApp dice, bueno, es que realmente yo no voy a identificar tus datos, más bien voy a identificar tus metadatos, ¿no? O sea, no creas que me voy a hacer tan invasivo, sí, pero no tanto, ¿no? O sea, no me voy a meter a leer específicamente, etcétera, más bien voy a meterme con los metadatos como IP, ubicación, pero no ubicación específica, sino más bien en qué ciudad estás, etcétera, 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 ¿no? Y todo con finalidades, pues, entendemos, enfocadas al tema de publicidad, etcétera. No obstante, WhatsApp sigue diciendo, las conversaciones están cifradas de extremo a extremo y no podemos meternos a leer lo que dice. Y luego tenemos las reformas que ha propuesto Monreal, que yo no sé si realmente sus asesores o asesoras, no sé si no se ponen a leer los estándares, no se ponen a leer las obligaciones del Estado, porque luego parece que te encuentras con cada barbaridad, ¿no? Derivado de este tema de las redes sociales y de la protección, Monreal está intentando impulsar una iniciativa en el Senado de la República para hacer una regulación más específica
de las redes sociales, inclusive considerando al Internet como un espacio público, es decir, que el Estado, que le pertenece al Estado. Imagínense ahí ustedes, ya habría una regulación, una sobreregulación como la que existe en otros países que no nos gustaría que existiera, ¿no? Ha habido en países algunas iniciativas interesantes, por ejemplo, Alemania y Canadá, por ejemplo. Algunas de las cosas que han hecho es que han obligado a las redes sociales a que todos los datos de las personas que viven en Alemania, por ejemplo, estén alojados en el mismo territorio de Alemania para que puedan ser sujetos de las responsabilidades jurídicas de esa jurisdicción. Porque, bueno, esto es algo que ustedes no sé si sepan, pero todo esto que decimos de la nube, los archivos y el conocimiento que está albergado en la nube, realmente no está en la nube, en el cielo, ¿no? Está, de hecho, está bajo el mar, está a muchos kilómetros enterrado, y muchas veces está en jurisdicciones que no tienen nada que ver con el país, ¿no? O sea, sus datos, por ejemplo, y mis datos, puede ser que estén albergados en un servidor fuera de México. Y pues como están en un servidor fuera de México, ¿cuál es la jurisdicción, no? Ahí es donde entra también mucho en juego que debe ser el derecho internacional. No obstante, bueno, Monreal nos propone una regulación, pero es demasiado excesiva. Es a lo que iba yo hace rato. Sí hay que regular, pero hay que ponderar todos los derechos. No puedes regular de una manera en la que otros derechos, como la libertad de expresión y el acceso a la información pública, pues se vean afectados. Omite, incorporar los principios y estándares para garantizar el ejercicio de derechos. Perdón, ya voy terminando. Y no da certidumbre respecto del IFT como órgano regulador autónomo y al alcance de las facultades, ¿no? Retos actuales. Primero, ¿qué pasa con toda la infancia en Internet? Segundo, ¿cómo vamos a actuar con los datos que empiezan a recuperar algunos gadgets actuales como Siri, Alexa, Google Home, etcétera, ¿no? Se ha ya detectado, inclusive fue sancionado Google hace algún tiempo, no hace tanto, por grabar sin consentimiento de las personas hasta el 2% de lo que se platicaba a través de este tipo de gadgets, ¿no? El reconocimiento facial, yo no sé si ustedes usan Instagram o Snapchat o TikTok o alguna de estas plataformas, pero cuando ustedes se toman una selfie con uno de estos filtros, lo que se está haciendo es haciendo un reconocimiento facial, ¿no? Y todo parece muy, muy gracioso cuando sale la foto con su cara de perrito y la lengua de fuera, pero lo cierto es que lo que se está haciendo es que las aplicaciones están teniendo un reconocimiento facial de millones de personas en todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Quién tiene acceso a eso? ¿Quién tiene acceso a nuestros rostros? ¿Cómo se está o no eso regulando? ¿Cómo van a usar esa información, no? O sea, parecería ya hasta un episodio de Black Mirror, ¿no? Imágenes personales viralizadas, las personas que se hacen memes virales. A ver, es mi imagen personal, yo no quiero que se haga viral. ¿Cómo le hago para que no sea viral? O sea, ¿cómo le haces tú para controlar eso? Es casi imposible. Hay niños y niñas que se hicieron virales, que su imagen está en todo el mundo y que han vivido tal vez inclusive con un estigma al respecto. Cuando parte de los estándares sobre protección de privacidad y de imagen y todo, nos habla realmente de que yo tengo el uso, el monopolio, por llamarlo de alguna manera, de mi imagen. Yo decido en qué se usa y en qué no se usa. Si yo no quiero que haya un meme con mi cara circulando en todo el mundo, no debería de haberlo, pero ¿cómo se hace esa regulación? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo protegemos? Y algunos dirán, no, pues le vas a quitar lo gracioso de Internet. Bueno, hay que recordar que estamos hablando de derechos de otras personas. Yo creo que a nadie nos gustaría que nuestra honra o nuestra reputación se vea afectada por una cosa de este tipo, ¿no? Y bueno, la pandemia nos ha dejado otros retos como el incremento exponencial de uso de redes sociales, ¿no? TikTok, por ejemplo, una red que está creciendo exponencialmente, que tiene muchísimos usuarios, que se está llevando a cabo un avance exponencial.
Omegle, que también es una plataforma en internet en donde platicas de forma aleatoria con personas de diferentes países y que se está usando, de acuerdo a lo que leía con algún texto, un informe periodístico, se está usando actualmente para temas de explotación sexual de menores. Bueno, por ahí todas estas cosas no se han regulado, inclusive ni las propias plataformas han tenido muy claro qué hacer, ¿no? Y por ahí es en donde nos encontramos en este momento. Ni las legislaciones locales, ni las propias plataformas saben bien qué hacer. Ha habido algunos avances. La OEA tiene un reglamento, la Unión Europea tiene un nuevo reglamento que la Unión Europea dicen que ese es el reglamento más actual, más avanzado, más específico. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué debemos de hacer al respecto? ¿Cómo nosotros, como abogados, como abogadas, como profesionales en lo que hagamos, a lo mejor no todas las personas aquí presentes son abogadas o abogados, pero ¿qué hacemos desde nuestra profesión para esto, no? Para cuidarnos, para cuidar a nuestros datos personales. Por ahí algunos dirían, bueno, empezar leyendo los términos y condiciones que te dan las redes sociales o las plataformas al momento de entrar. Y bueno, algunos dirán, sí, pues mira, léelas, tan fácil como eso, si no te estás conforme, pues no la uses. Pero realmente, les quiero preguntar yo a ustedes, ¿realmente estamos en posibilidad de decir no uso Google, no uso WhatsApp? Me refiero a quienes tenemos, por ejemplo, una vida laboral activa, ¿no? En esta época de pandemia, por ejemplo. ¿Cuántos correos laborales no son a través de las plataformas de Google? ¿Cuántos centros laborales no utilizan WhatsApp para organizarse, etcétera? ¿No? La conferencia del día de hoy. ¿Realmente estamos en posibilidades de decir, si no estoy de acuerdo con los términos y condiciones de privacidad, no lo acepto? O más bien es, los acepto a pesar de que no esté de acuerdo. Habría que preguntarnos eso y habría que determinar si realmente no estamos sobre la espada y la pared, ¿no? Porque también es cierto y habría que reconocerlo. A ver, no, muchos estamos en las redes por temas de trabajo, profesionales, de crecimiento, de muchas cosas, ¿no? Entonces habría que ver, ¿no? ¿Qué conclusiones finales yo planteo? Planteo algunas conclusiones muy básicas, ¿no? Primero, que debe de haber mecanismos para garantizar el consentimiento, confidencialidad, protección, seguridad, acceso, rectificación o respuesta, cancelación, oposición, limitación y portabilidad. Todo esto, sí, todo eso, de las personas en relación con los datos con los que cuente cualquier empresa. Y aquí sí creo que las formas importan, ¿eh? Aquí sí que creo que la forma es fondo, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí estimo que también esos donde te ponen la política de privacidad, que son así unas letritas chiquitas que ni alcanzas a leer bien, pues eso no es accesible, ¿no? Creo que las propias empresas tienen que ver la manera de que esto sea accesible, es decir, que los mecanismos sean accesibles, los mecanismos de consentimiento, por ejemplo, de confidencialidad, y que también los mecanismos de protección, seguridad, acceso y rectificación o corrección o cancelación, oposición o limitación y portabilidad sean claros. Por ejemplo, si hay alguna cuestión que aparezca en Google de ustedes, ¿cómo le hacen para reportarlo? ¿No? ¿Debería de poder reportarse? Dirán algunos. Por ahí hubo un debate también con una iniciativa de Monreal hace algunos meses, el año pasado creo, sobre el derecho al olvido, en donde él decía que cualquier persona podía borrar su información de internet cuando quisiera. Y eso no suena mal, pero él hablaba inclusive de políticos, ¿no? O de cuestiones de interés público, y ahí sí que los estándares nos dicen, a ver, no, espérate, cuando se trata de gente en la política o de cuestiones de interés público, la información debe de estar al alcance de todos para que la puedas consultar. Es como ahora en las elecciones, ¿no? Imagínense ustedes, oigan, quiero investigar a este candidato, buscas en internet y no encuentras nada, ¿no? Ya desaparecieron todas las notas en donde se había cubierto su corrupción, etcétera, etcétera, y quedan puras notas buenas, ¿no? Pues eso obviamente afecta a la democracia, ¿no? Como un ejemplo. Entonces todo esto debe de estar claro al alcance. Otra de mis propuestas sería, bueno, que al momento de recabar datos personales se informe a la persona sobre sus derechos y la forma en la que serán tratados, como les decía, de forma accesible.
conocer y evaluar las políticas y procedimientos, o sea, que las empresas evalúen a sus socios comerciales y proveedores, ¿no? A ver, yo trabajo con tal empresa y es un proveedor y esta empresa proveedor no respeta los derechos, ¿no? Tienen alegada explotación laboral en determinados países africanos. Pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y por último, ya para concluir, reparar integralmente el daño a través de medios adecuados, tomando en cuenta estándares internacionales al respecto. Muy bien. Bueno, con esto concluimos. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, gracias. Muy interesante la plática del día de hoy. Creo que en definitiva coincido contigo en que el derecho a la privacidad y datos personales, visto como un derecho humano, al final del día es algo emergente que estamos trabajando conforme a los avances que las mismas tecnologías de la información y comunicación nos dan. Que ponías el ejemplo de un TikTok que probablemente no puede estar regulado porque hace 2 años no existía. Y que con esto, pues, tenemos, o sea, a la par de esta evolución de las tecnologías de información, pues tendrá que evolucionar también la legislación. Entonces, digo, muy interesante. Aquí tengo una pregunta que nos hace Eric Rodríguez. ¿Qué pasos concretos debe dar México para tener un nivel de protección de datos personales del nivel de la Unión Europea? O que se considere como en un nivel de suficiencia para la Unión Europea. Pues creo que por ahí, gracias a Eric, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí, gracias, Eric. La pregunta es muy interesante porque justo la Unión Europea se plantea a sí misma como los más avanzados en el tema. ¿Vale la pena? Yo sí considero revisar este reglamento que ellos tienen y también analizarlo a la luz de los propios estándares que nos aplican a nosotros. Recordar que la Unión Europea tiene un marco regulatorio específico para Europa y que no todos los estándares coincidimos con la Unión Europea y el sistema interamericano. Hay algunos estándares que no son esencialmente los mismos. Por ahí, el primer paso creo que sería, como bien dices, bueno, hacer un análisis a conciencia de lo que establece este reglamento, que por ahí menciona y sí regula como se va como por partes, no sé, inclusive lo ven ustedes en la actualidad, o sea, si ustedes abren Instagram o alguna red social y intentan platicar o algo con una cuenta que está en Europa, por ahí puede ser que alguna acción les manifieste, esto no se puede hacer por las normas de privacidad de la Unión Europea. O sea, ahí ya hay una norma de privacidad que inclusive lo vemos nosotros presente en nuestra jurisdicción, ¿no? Por ahí entonces estudiar la manera en la que la Unión Europea ha logrado conciliar esto que yo les planteaba en un inicio. Primero, cómo obligamos a las empresas a que respeten derechos de las personas. Luego, yo sí he sido siempre un gran partidario de no copiarnos los proyectos que existen en otros lados, sino más bien hacer los propios, ¿no? Es decir, sí tomar una referencia, ver los estándares internacionales, pero también responder a las realidades, a la realidad de nuestro país y no caer, principalmente no caer en estas ya primeros intentos que ha habido de regular que son excesivos, en donde podríamos caer o llegar al nivel, por ejemplo, en China. China lo que hace es que controla todo el espacio del Internet con muchas limitaciones, que inclusive tiene sus propias redes sociales monitoreadas por el Estado. Bueno, por ahí sí creo yo que no deberíamos nosotros de caer en eso, ¿no? En la sobreregulación. Hay que hacer un análisis muy a conciencia en donde podamos ponderar todos los derechos de la privacidad, sí, pero también el acceso a la información, la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Creo que por ahí tiene que haber muchos más eventos de este tipo, tiene que llevarse el tema a las cámaras de diputados, así como aquí en el colegio, en la barra de abogados, llevarlo a otros lados, a las universidades, etcétera. Creo que tenemos buenos profesionistas en el país y podemos hacer algo interesante, ¿no? Entonces, creo que por ahí también es un tema de, pues, interés de los políticos, también de entrarle, de entrarle bien, o sea, de entrarle correctamente, como decía, haciendo caso a quienes saben del tema, ¿no? A las personas expertas en la materia. Yo tengo ahí un
un par de comentarios, Miguel, si me das oportunidad. Adelante, por favor, Juan. Oye, Carlos, muy interesante toda tu presentación. Muchas felicidades, muchas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento y experiencia. Y ahorita que estabas hablando, venían algunos temas a mi cabeza, más que preguntas, son comentarios a ver qué opinas tú. Sobre todo, por ejemplo, ese derecho a la desconexión que se comentaba, ¿no? La dificultad que existe. Y también al acceso involuntario o simplemente por el uso de la herramienta que le damos a las plataformas y a las aplicaciones, por ejemplo, la geolocalización. Es decir, ellos pueden con ese acceso, pues saber dónde estoy, a qué hora, a qué momento. Y otro tema que me llama mucho la atención es esa, bueno, gente allegada a mí me asegura y me afirma que los aparatos que están escuchando toman la información de lo que estás hablando. Y tan es así que de repente empieza a aparecer publicidad dirigida hacia lo que estás hablando hace 10 minutos con un amigo o con una persona, ¿no? Esos dos temas, a ver qué opinas. Y un último, en el entendido, por supuesto, de la protección de datos personales y la privacidad, pero también la censura que ha estado sucediendo en algunas plataformas, que yo entiendo le ha pasado a bastante gente, no sé, en YouTube o en Facebook, al tocar ciertos temas sensibles para los estándares de quién. O sea, me queda claro que es los dueños de la plataforma, pero bueno, a ver qué nos podrías comentar al respecto. Perfecto. Se me hacen bien interesantes todos los comentarios que nos haces. Realmente son parte de este debate actual. Por ejemplo, el tema de la desconexión. Los estándares sí nos hablan de un derecho de desconexión, de que nosotros nos podamos desconectar cuando queramos. O sea, inclusive, así como hay el derecho a si yo quiero irme a una montaña, a aislarme, y no tener trato con nadie más nunca y yo vivir ahí, etcétera, es un derecho que yo tengo y lo puedo hacer. Nadie tiene por qué obligarme a vivir en sociedad si no quiero. Y eso está, por ejemplo, muy regulado con algunas comunidades indígenas que así han decidido vivir, ¿no? Aisladas de cierto tipo de desarrollos urbanos, etcétera. Bueno, en tema del Internet también existe el mismo derecho, pues es el derecho de desconexión. ¿Cómo lo hacemos realidad, no? ¿Cómo hacemos realidad el derecho de desconexión? Por ejemplo, yo les comento, y esto, tengo por ahí un podcast, ustedes, bueno, participo en un podcast, lo pueden buscar en Spotify, se llama Legal Flow. En un capítulo hablaba yo exactamente de este tema de desconexión en materia laboral. Yo decía, oye, a veces estoy trabajando en este tema de pandemia, estoy trabajando en la mañana, a la hora que me despierto a las 7 y ya me despierto contestando correos, ¿no? Me duermo a las 11, 12 y me duermo trabajando. No hay una desconexión, básicamente. Llegó un punto en el que tenía trabajo en las madrugadas y me pedían cosas a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. ¿En qué momento hay desconexión? Bueno, ahí hay una vulneración a los derechos laborales que afortunadamente con esta última reforma que se hizo en México, la Ley Federal del Trabajo, en tema de teletrabajo, bueno, por ahí se estableció un tema de desconexión y por ahí vale la pena que esto se vaya regulando más en forma. Hay países que ya están más adelantados en este tema, en donde los empleadores no pueden buscar a las personas después de su hora de salida, ¿no? Por temas de desconexión. Tengo mi derecho a no estar conectado en el trabajo, o no estar conectado en nada si no quiero. Claro, luego veríamos el otro tema. ¿Qué tanto la dinámica social nos obliga a estar en contacto con la sociedad? Por ejemplo, ahorita la gente que vive sola y que quiere estar con su familia y que quiere verla, pues si quiere estar desconectados, no los va a ver. Para verlos tiene que conectarse por el tema de que tenemos que estar aislados en lo menos posible, etcétera, etcétera. Un tema ahí bien interesante. Tema de la ubicación, WhatsApp nos dice, por ejemplo, que WhatsApp puede identificar en qué ciudad estamos, pero no puede identificar exactamente el domicilio. Es decir, sí por ahí hay un tema en donde nos ubica y ustedes, de hecho, se pueden dar cuenta porque muchas de las aplicaciones tienen geolocalización. Facebook, Uber, obviamente, en Uber la tienes, Facebook, Uber, WhatsApp, etcétera, y tú la puedes poner o quitar. En algunos casos, y en un país como el nuestro, donde también hay muchas desapariciones,
el tema de la geolocalización ha sido importante para ubicar a personas cuando están siendo víctimas de algún tipo de desaparición por particulares o secuestro, etc. Ha sido útil en esos aspectos, pero también ha sido muy mal utilizado, como el caso en donde se estuvieron defensores de derechos humanos en el 2018. Ustedes no sé si recuerdan, se inculcó al gobierno de en aquel entonces Enrique Peña Nieto, porque era el único que tenía acceso a esa aplicación, a la aplicación Pegasus, y bueno, se monitoreaba todo lo que pasaba en los celulares de ciertos periodistas y ciertos defensores de derechos humanos. Entonces, por ahí también es un doble riesgo, ¿no? Hay una cuestión en donde la geolocalización puede ayudar a de desaparición y pues tal vez podría estar justificado a la luz de los estándares, pero luego también están estos excesos y arbitrariedades que a veces se han cometido y que lamentablemente en nuestro país pues sí han sido como una realidad. El tema de los aparatos que nos escuchan, como Siri, Alexa, Google Home, etc. Les decía yo, inclusive Google fue ya sancionado por grabar sin permiso de las personas un 2% de las conversaciones ambientales. Esto nos facilita mucho la vida, pero lo cierto es que también estamos abriendo la puerta a que toda nuestra información pueda ser monitoreada de alguna manera, ¿no? Las aplicaciones dicen que no, dicen que únicamente la aplicación se activa cuando dices la clave, ¿no? Cuando dices Google o cuando le hablas a Alexa o cuando mencionas a Siri, etc. No obstante, lo cierto es que tampoco hay una regulación, no sabemos a dónde se está yendo esa información, no sabemos qué están haciendo con ella, no sabemos cómo están tratando, y es parte de lo que decía hace un rato, estos son nuevos retos. Creo que todo eso es de las cosas que se tienen que poner sobre la mesa, ¿no? Y va a ir el avance, va a ir creciendo, como el tema del reconocimiento facial, ¿no? Es otro tema que no sabemos qué está pasando con esa información. Y por último, el tema de la censura, que me parece bien importante, qué bueno que se menciona, porque por ahí hay que recordar que tanto nuestra Constitución como los estándares internacionales prohíben la censura previa. Prohíben la censura previa y únicamente se permite las responsabilidades ulteriores. Es decir, si tú haces un uso indebido de tu libertad de expresión, deberías de tener una responsabilidad. Pero esa responsabilidad no debe de ser tan grande como que se afecte el mismo derecho, ¿no? La teoría nos dice que pues debe de ser más bien desde un tema, la reparación principal debe de ser cuando tú haces un uso excesivo de la libertad de expresión, no debe de ser la censura, sino que más bien debe de ser la rectificación o respuesta. A ver, yo dije algo incorrecto, yo dije algo que no estaba bien, yo públicamente salgo a decir, me equivoqué, lo dije mal. Esa debe de ser la principal reparación. No debe de premiarse no debe de premiarse ni la censura, ni la indemnización excesiva. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un derecho esencial en las democracias, que es la libertad de expresión. Y ahora, que las plataformas empiecen a censurar a muchas personas por discursos distintos, pues habría que ver cada caso. Porque también lo cierto es que los estándares y la Constitución nos ha dicho que, bueno, la censura puede existir únicamente en ciertos aspectos muy específicos, ¿no? Puede haber un tema, en un tema de cuando hay vulneración a los derechos de la niñez, por ejemplo, que se están utilizando para temas de pornografía infantil. Ahí, por ejemplo, es obvio, ¿no? Cuando se estén afectando los derechos de la infancia. O también cuando existe un discurso de odio, etcétera. Claro, el discurso de odio tiene unas características muy específicas también desarrolladas en los estándares. Entonces, habría que ver cada caso, pero sí podría ser también, y eso habría que tener mucho cuidado, y qué bueno que se pone sobre la mesa, en no hacer un uso excesivo de la censura, porque luego estaríamos entonces lacerando de manera desproporcionada el derecho a la libertad de expresión. Cuando alguien hace un uso indebido de su libertad de expresión, lo que debe de hacer es rectificar o el de respuesta. Si esto logra que la situación ya se nivele, que exista ya una reparación de derechos, pues debe de ser suficiente. Así nos ha dicho las Naciones Unidas, el sistema interamericano, e inclusive la Unión Europea también está en ese mismo sentido, ¿no? Por ahí, por ejemplo, recordamos el caso en donde a Donald Trump estaba al aire y lo cortan, ¿no?
lo cortan al aire, que porque estaba diciendo información falsa de las elecciones. Habría que preguntarnos, ¿fue censura previa? Porque no siquiera no se terminó de decir el mensaje, ¿no? Y eso tendría que analizarse también desde los estándares y decir, oye, ¿sabes qué? Sí tiene que haber una responsabilidad ulterior, sí tiene que haber una responsabilidad ulterior por hacer, por ejemplo, un uso indebido de la libertad de expresión para generar opiniones falsas, para generar odio, para esto y para el otro, y habría que cuantificar la gravedad, etcétera, en cada caso concreto. Yo lo que creo es que no deberíamos de caer en una vulneración excesiva a la libertad de expresión, que por ahí es por donde van los estándares al respecto, ¿no? Claro que esto ya luego las plataformas dicen, a ver, yo mando en mi plataforma. Si yo te quiero quitar de mi plataforma, te quito. Soy un ente privado. Pero, ojo, ahí esa visión es desde la visión de que las plataformas no tienen un impacto tan general, ¿no? Lo que venimos diciendo es que realmente las plataformas tienen un impacto tan general que deben de tener regulaciones más estrictas. Por ejemplo, algunos dicen, yo contrato a quien yo quiera. Si no quiero contratar a alguien de la diversidad sexual, no lo contrato. Eso es discriminación y por más que seas una empresa privada, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes obligaciones legales, por lo menos en nuestro país. La Ley Federal del Trabajo lo prohíbe, ¿no? Establece inclusive multas para los centros laborales. Hay inclusive tipos penales en México, en Nuevo León hay un tipo penal sobre discriminación. Por ahí, recordar que las empresas, con el impacto que tienen, ya no van a estar, ya la caracterización de las violaciones que pueden cometer tiene que estar muchísimo más vigilada, ¿no? Por el poder que tiene. Por ahí serían mis comentarios. Perfecto, muchísimas gracias. Pues muy interesante el tema y la verdad el manejo que tienes de él desde la perspectiva de derechos humanos, formidable. Carlos, digo, si ya no hay más preguntas, quisiera agradecerte el tiempo que nos has dedicado para esta plática. Y a nombre de nuestro capítulo te haremos llegar este reconocimiento que me permito leer. El capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento a Carlos Alberto Osoria Polo por su destacada exposición en la conferencia Protección de Datos Personales y Responsabilidades de las Empresas, una visión desde el derecho internacional de los derechos humanos, al 22 de febrero de 2021, firmado por nuestro presidente de capítulo, Juan Isidoro Luna Hernández. Muchas gracias. Muy agradecido. Muchas gracias, Carlos. También nomás, perdón que no. Aquí está Armando Robles, nuestro tesorero también, aquí en el panel. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Acompañándonos aquí, parte del comité directivo, Miguel, Armando, un servidor, dándole desde luego la gratitud que ya te ha reiterado, Miguel, por tu tiempo y disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, muy amable. Un abrazo a ambos. Los invitamos a nuestros asistentes que nos acompañan en los eventos. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y LinkedIn, donde estamos publicando los eventos que está haciendo la barra, tanto eventos como seminarios, diplomados, y cursos de capacitación. Los invitamos a seguirnos y quien desea afiliarse a la Barra Mexicana Colegio de Abogados puede enviar un correo a la cuenta organización @bma-medionl.org. Estamos a sus órdenes y muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos. Excelente día. Igualmente. Gracias, Juan.